Hola, 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 mis buenos amigos y compañeros de lectura de la Biblia, la palabra de Dios. Lucas 22 nos corresponde en esta ocasión y es un capítulo de veras muy, pero muy cargadito de enseñanzas y que se necesitan algunas aclaraciones que espero hacerlas lo más compacto posible. Así que con el favor de Dios y su bendición, iniciamos. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Miren, aquí una es la fiesta de los panes sin levadura y otra es la fiesta de la Pascua. Pero Lucas está hablándonos de que en esos tiempos así se llamaba a todo el conjunto. Entonces, ese tipo de cosas son importantes porque a la hora de comparar diferentes evangelios, vamos a encontrar algunas diferencias que algunos llaman contradicciones. Y bueno, gracias a Dios que me he topado con algunos buenos biblistas que han enfocado esas contradicciones y la verdad no hay tal cosa. Y si así lo fuera, que hubiera algunas contradicciones, pues es cuestión nada más de que avanzar las investigaciones porque no se tiene toda la información necesaria de aquella época y de los evangelios y de los escritos como para poder estar al 100% seguros de que las cosas fueron exactamente así. Así que dicho lo anterior, si tú llegas a comparar esto de cuándo se contabilizaba la Pascua, probablemente encuentres algunas diferencias. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle al Señor, porque temían al pueblo. Wow. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Esto de que entró también requiere una explicación porque alguien pudiese decir, si entró Satanás, entonces Judas puede ser catalogado como un endemoniado. En lo personal no lo considero así porque aquellos endemoniados que aparecen en otras porciones de los evangelios eran personas que habían perdido completamente control de su vida. Y el Señor, a la hora de liberarlos, tomaron control de su vida y tomaron decisiones estas personas. En el caso de Judas encontramos que continuamente tuvo control. Ese que entró en él, me parece que más bien es que el engaño fue recibido y aceptado por Judas, que tenía un corazón desviado por el problema de la ambición del dinero, como era el tesorero, agarraba dinero de allí. Entonces, más bien pienso que a eso se refiere cuando dice aquí que entró Satanás en Judas. Pero si tú tienes otra opinión, bueno, pues no vamos a pelearnos. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Entonces es una persona contaminada por pensamientos de Satanás y dominado por la ambición, el dinero, y va tomando decisiones totalmente equivocadas. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Triste, triste, triste. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. ¿De qué manera Jesús ya lo sabía? Si él lo anticipó, lo movió. Bueno, el caso es de que probablemente ya estaba platicado de antes.
Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, antes que muera. Jesús ya les había dicho varias veces que él iba a morir y el día había prácticamente llegado. Estamos a pocas horas de que el Señor sufriera en esa cruz. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo. Me brinqué. Verso 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Wow. De esa vez hasta que se cumpla en el cumplimiento perfecto del reino de Dios. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Como ha causado conflicto entre varios grupos cristianos en todo el mundo acerca de la interpretación de la cena, los elementos de la cena del Señor, o como algunos la llaman, la Eucaristía, ¿verdad? Tremenda discusión que se ha armado al respecto. Esto es mi cuerpo, algunos lo toman literalmente, que por vosotros es dado. Y enseguida dice: haced esto en memoria de mí. Si fuera algo literal de que ese pan es convertido en el cuerpo de Cristo, entonces porque el Señor diría: haced esto en memoria de mí. Pero bueno, sigamos. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, anunciándole la traición de Judas. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Y todavía Judas sabía perfectamente que estaba hablando de él. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Discutieron quién lo iba a entregar e iba a morir. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Quién de ellos sería el principal, el líder, la máxima autoridad? Hasta la fecha, ¿verdad? Hemos escuchado y en las discusiones de quién es la máxima autoridad entre los jerarcas de las iglesias. Pero Jesús les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Eso debería de abundar en nuestras iglesias. En la disposición de servir, de apoyar, ¿verdad? De servir, de limpiar, de arreglar, de acomodar. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. En aquellos entonces había las personas que se encargaban de limpiar los pies. Cuando los pies se ensuciaban y a la hora de sentarse a la mesa, pues no habían mesas altas, ¿verdad? Con respaldo, ¿verdad? Sino que se sentaban en el piso y bueno, los pies quedaban cerca de la persona de un lado y bueno, era muy importante lavarse los pies de tal manera que, o sea, no solamente se lavaban las manos, sino que también se lavaban los pies a la hora de cenar por la costumbre de estar acomodaditos, ¿verdad? Y tener los pies cercanos a las otras personas. No sé, espero haberme dado a entender. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre
me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Wow. A ver si cuando lleguemos a Apocalipsis podamos, o en otras partes del Nuevo Testamento podamos tratar de explicar un poquito sobre esto. Y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Wow. Satanás os has pedido para zarandearos. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Muchas preguntas pueden salir aquí, porque en este mismo capítulo aparece Judas, que Satanás entró en él. Y aquí dice que Satanás le pidió el permiso, la autorización, claro, al Dios Altísimo, para zarandear a Pedro, ¿no? A zarandearlo, a azotarlo, ¿verdad? Y maltratarlo y en su ego, en su estima, en su amor a sí mismo, para destruirlo. Pero el Señor ha rogado por él. ¿Por qué? ¿Por qué rogó por él? Bueno, el Señor sabía el corazón de Judas y conocía el corazón de Pedro. Y sabía que intentó hacer razonar a Judas, y también ayudar a Pedro y a todos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte, le dijo Pedro. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro, escucha mejor las palabras que yo te hablo. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y él les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Como el Señor fue cumpliendo. Y de manera especial el Evangelio de Mateo va diciendo, para que se cumpla la profecía esta. El Evangelio de Mateo tiene ese énfasis, y aquí está reafirmado el Señor de que todo lo que se dijo de él, lo profetizado, tenía que cumplirse. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, aquí vamos a defenderte. Él les dijo, basta. Estaban pensando equivocadamente, como tú y yo muchas veces. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Qué hermoso, ¿verdad? Hubiese sido que tú y yo estuviésemos ahí aprendiendo de esa oración y de caminando con el Señor literalmente y realmente todo. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, hay algunos que dicen que este versículo de manera especial no está en algunos manuscritos de los más antiguos. Bueno, ese es un tema también que cómo ha causado revuelo y diferentes versiones de las Biblias. Espero que para ti no haya conflicto, y si hay conflicto, pues consúltalo, platícalo, pregúntalo. Ahí tienes pastores y líderes que te pueden ayudar. Y estando en agonía, el Señor oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Tremenda agonía y sufrimiento que el Señor tenía. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Me voy a detener aquí, y mi deseo es de que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Mantente en oración, como el Señor lo indicó a sus discípulos. Hasta la próxima.